que doy clase a niños de 6 y 7 años. Los lunes llegamos a clase y pues cada uno comenta un poco qué hace el fin de semana. Pues unos se van con sus primos, otros juegan. Entonces yo les dejo hablar, pero a ellos también les gusta saber y a veces preguntan, profe, ¿tú qué haces? Entonces pues les empecé a contar, dije, pues mira, me fui de ruta. Entonces pues nada, le fui poniendo fotos de las rutas que hacía y como Trasky tiene magia, porque yo creo que nos engancha a todos los que hacemos el camino, dije, vamos a probar a ver los niños qué opinan de Trasky. Entonces les comenté, dije, pues mira, hago unas rutas, nos guía un trasno que se llama Trasky, nos dice por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Entonces Trasky empezó a dejarles cartas a título personal, digo, a ver si quieren responder. Entonces, como Trasky sí que les escribía, yo les dejo en esa hora de lectura que lean y que contesten, si quieren, a Trasky. Entonces a partir de ahí se estableció una correspondencia. Trasky le contaba pues, cosas sobre la Costa da Morte y tanto es así que ahora ya se saben los faros de la Costa da Morte, se saben los naufragios, se conocen pues, distintas playas, saben qué ha pasado en el cementerio de los ingleses, saben qué es el Serpent o por qué ese barco naufragó ahí. También les ha contado qué normas tienen que seguir si quieren ir por un sendero como o Camino de los Faros. Todo lo que tiene que ver con esta zona, ellos se lo saben y si se lo saben bien porque Trasky se lo ha contado. Entonces querían venir a verlo, o por lo menos a buscarlo. Saben que es muy rápido, que no se deja ver, que se puede transformar en un senderista, pero querían probar y decir, pues yo a lo mejor lo vemos porque nosotros somos muy rápidos. Dije, pues vamos a intentar irnos de ruta. Y se me ocurrió, dije, bueno, podemos hablar con los padres y si los padres se animan y pues montamos todos un día, un fin de semana, un viaje, pues podemos irnos unir al grupo. Los niños intentan buscar a Trasky y los padres también seguramente se enganchen.